desde lo tradicional hasta lo contemporáneo. Por amor al arte. Te invitamos a descubrir cómo el arte transforma, inspira y conecta. Porque el arte es nuestra pasión y lo hacemos por amor al arte. Por amor al arte, conduce Luis Espino. ¿Qué tal, queridos amigos de su espacio Por Amor al Arte? Estamos el día de hoy con un invitado de súper lujo en nuestra sección de entrevistas. Nada menos que el gran músico, poeta, cantautor, narrador y tantísimas otras áreas del arte en que ha destacado el personaje que nos acompaña el día de hoy, pues nada menos que el maestro Marconio Vázquez, a quien quiero darle la bienvenida y agradecerle primero que nada por habernos concedido esta entrevista para su espacio Por Amor al Arte. Maestro, buenas noches, Muchísimas bienvenido. gracias, Luis. Muchísimas gracias al espacio en que diriges, con el cual te comunicas con la gente, el contacto con las personas, con el ser humano, con el oído, con la imaginación, con la sensibilidad de los seres humanos que de alguna manera nos siguen, que les gusta, digamos, estar en contacto con la vida un poquito más lenta, no tan vertiginosa, con la vida que tiene que ver con el arte, no tanto con el ruido, no tanto con la velocidad, sino con la reflexión, con la caricia de la palabra, con el elemento interior que provoca el arte, ¿no? El arte provoca emociones muy poderosas que a veces no tenemos la oportunidad de manifestarlo en ese momento, sino que el arte tiene esta doble comunicación. Primero lo vemos, lo sentimos, lo oímos, lo escuchamos, lo palpamos en ese primer contacto y después lo volvemos a sentir, a contactar, a integrar y entonces decimos, ay, estoy entendiendo algo que el pintor, el cantante, el poeta, el escultor, el mismo arquitecto, el mismo canto de la ópera, que a veces vamos a la ópera y no entendemos nada, pero algo nos toca y nos pone sensibles, nos ablanda el corazón. Gracias por esa oportunidad que tenemos de estar con la gente que se sensibiliza y permite se permite sentir. Claro que sí, maestro. Pues antes de iniciar con las preguntas, maestro, si no tiene inconveniente, pues vamos a iniciar leyendo una reseña pues muy breve. Cuando alguien tiene una trayectoria como la suya de tanto tiempo, pues nos llevaríamos toda la entrevista si nos vamos al detalle. Vamos a leer una reseña muy, muy breve. Pues tenemos que el maestro Marconio Vázquez es músico, escritor, poeta y narrador oral, ya con 35 años de actividad en estas disciplinas del arte. Con su trabajo artístico ha visitado nada menos que 26 países del orbe y pues todos los estados, todas las entidades federativas de nuestra República Mexicana. En el taller que dirige Cuéntamelo Todo ha formado pues muchas generaciones de cuentacuentos. Ha grabado música para cine, vamos a platicar un poquito en detalle sobre este aspecto, para teatro y también numerosos discos enfocados a lo que es la música tradicional mexicana. Ha publicado 3 libros de cuento, 2 más sobre narración oral, libros de poesía para niños, varios libros de texto para educación primaria, secundaria y preparatoria. Se hizo acreedor a los premios Entre Cuentos y Flores de Medellín, Colombia, allá en el año de 2013, el premio Catacumbo en Maracaibo, Venezuela, en 2015, Caracol en la Ciudad de México, también en el año de 2015, y el premio Sensontle allá en Santa Catarina, Coyoacán, en 2017, y Estrella Azteca en el Estado de México. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2 ocasiones, en 2011 como creador escénico y en 2016 para creadores escénicos con trayectoria. Está actualmente preparando 2 libros de poesía
2 de narrativa y nuevo material discográfico. Y como se dice en estos casos, maestro, y vende mole los domingos. Impresionante. Pues quisiera iniciar estas preguntas, bueno, las preguntas de esta entrevista, maestro. 35 años se dicen rápido. Eh, ¿Empezó desde muy joven, maestro, con esta inquietud artística? ¿O cuál fue la primera de las bellas artes que tocó a su puerta y a su corazón? ¿La música? ¿Fue la poesía? Cuéntenos un poco sobre esto, maestro, si es tan amable. La primera vez que toqué el arte fue como a los 7 años, pero no me di cuenta de que eso era arte hasta tiempo después. Yo creo que muchas personas tocamos el arte, nos dicen algo, nos muestran algo, escuchamos algo que nos despierta o que más bien que nos siembra un sueño, una semilla de sensibilidad, una semilla que en algún momento va a chocar con algún agua y algún abono y va a crecer. Entonces yo pondría ahí como a los 7 años mi primer contacto con el arte, así claro con el arte. Aunque te digo que eso soy consciente mucho tiempo después. Y te voy a decir cómo fue ese contacto. Íbamos un primo y yo caminando por el cerro con mi abuelo Eusebio, por el Estado de México, por ahí por Villa del Carbón, en el Cerro de las Cruces, por esa zona. Ajá, íbamos caminando porque hacíamos caminatas con él. En ese entonces todavía sigue siendo mucho bosque, pero antes era mucho más bosque. Y caminábamos, nos invitaba a caminar con su burro, con sus perros, para ir a juntar, pues, o leña, u hongos, o escamol. Ahí íbamos caminando con mi abuelo. Entonces, en una de las veredas, en aquella arboleda verdísima, en aquella arboleda llena de luz y de sombra colada por la luz entre la arboleda y el bosque, encontramos un capulín, un árbol de capulines, y estaba lleno, repleto, pletórico, eh, así, muchedumbre, mucho capulín ahí cayéndose todo. Y entonces, entre las preguntas que uno le hace al abuelo, yo le pregunté, oiga, abuelo, mire qué capulín tan grande y cuántos árboles, ¿no? Vamos a bajar unos capulines. Sí, 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 vamos, pero entre que subíamos al árbol y que sí, que si no, que si te subes tú, primo, me subo yo, etcétera, le pregunté a mi abuelo, oiga, abuelito, ¿y qué son los capulines? Y cuando me respondió, pues fue una revelación. Pero yo no sabía qué era eso, porque me dijo, escucha lo que me dijo. Los capulines son las gotas que no cayeron al suelo y maduraron en el árbol. Un poema. Pues ahora lo sabemos. En ese entonces yo no sabía que eso era poesía. Pero sí supe algo, sí entendí algo, que los capulines son otra cosa de lo que vemos normalmente. Que los capulines son una fantasía, que son un sueño, que son una ilusión, que además de ser una frutita que comíamos todos los años los meses de junio, además había algo, una magia regalada desde el lenguaje, desde la palabra, y desde la palabra a la imaginación, y desde la imaginación a la fantasía. Yo me quedé pasmado, porque entendí y además no entendí. Exacto. Que esa es la revelación. No, Luis, eso es la revelación. Cuando Así es. entiendes, pero no entiendes. O sea, no entiendes qué es lo que estás entendiendo. Así es. Es decir, no captas qué es lo que es. Es como cuando ves el Guernica Claro. en España, en el Museo Reina Sofía. Cuando ves esa obra monumental que se llama el Guernica y refleja el,
El horror. La terrible guerra, el horror de la guerra y además cubista, además con un estilo pues raro, pero de todas maneras comprendes el dolor humano y entiendes algo que no entiendes. ¿Sí me explico? Así Por es. supuesto que sí me Claro, por explico. supuesto. No, por supuesto. Es ¿Qué un es la poco como, revelación? Es la sí, revelación. Es la revelación, la epifanía. Cuando algo te esa es cae la del palabra. cielo y algo está pasando en tu corazón, se está abriendo un capullo que estaba sembrado ahí por Dios y está el gran sembrador de capullos y de surcos en el alma es Dios, entonces nos siembra un montón de cosas y van despertando con el tiempo y en ese momento despertó algo en mí a través de que mi abuelo me dijo un poema en 2 líneas. Los capulines son Sí, las gotas que no cayeron en el suelo y que maduraron en el agua. claro. Muy bien, Ese, maestro. ese fue mi primer contacto con el arte, pero no me di Y cuenta lo, de que eso era arte, sino hasta mucho tiempo después. sí. eh, Empezó a interpretar usted música en su juventud, en su adolescencia. Vemos que interpreta también usted instrumentos, no los que todos estamos acostumbrados, digo, la guitarra, y me incluyo todos, en algún momento le hicimos la lucha para cantarle a la novia y cosas por el estilo. Usted también ha interpretado instrumentos menos comunes, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, yo me formé como músico entendiendo la música tradicional mexicana. Yo estudié música en la Así es. Escuela Libre de Música, José F. Ujú, Vázquez, pero yo ya traía algo por el contacto con mis hermanos mayores. Mi hermana tenía un grupo de música tradicional de ujú. Latinoamérica, las quenas, los charangos, los cuatros y Así todo. es. Ajá. Y ella, 10 años mayor que yo, pues ensayaba en casa con su grupo y ahí yo empecé a tocar el cuatro y la guitarra y a cantar Vuela tu vuelo, paloma Ujú, mía y la samba de la esperanza ujú, y canciones que yo no sabía de dónde salían, pero yo las escuchaba en mi casa y ahí comencé, como a los 8, 9 años a tocar la guitarra. Después comencé también a tocar y ya hasta que después comencé a estudiar a los 16 años, no, bueno, comencé estudiando flauta desde los 13, 14 años y así estuve tocando instrumentos, pero formalmente ya entré posteriormente a la escuela y ahí en la escuela conocí a un personaje que ahora es muy conocido, que es como mi hermana, Sarina Palafox, ujú, y ella, con ella aquí junto con nosotros, junto conmigo, me introdujo también la música tradicional mexicana porque su maestro era Héctor Sánchez de los folcloristas. de los folcloristas, así este grupo muy exitoso. Sí, 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 actual, sigue vigente los folcloristas ya Claro. con una generación completamente nueva, pero ahí en la casa de Sarina Palafox fue que yo tuve contacto con la música tradicional mexicana. Y de ahí fue que conocí el guapango, el son jarocho, el son mixteco, la música tradicional de la chilena guerrerense y oaxaqueña, la banda, la música cardenche, los ¿Cómo no? corridos, las baldonas, conocí la bola suriana, la música tradicional de Yucatán, por supuesto el mariachi, la música tradicional de Michoacán, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí fue que conocí y me encanté. Y junto con eso viene también la poesía y las letras, porque yo empecé a estudiar letras y actuación. Y el segundo gran momento, cuando yo tocaba guapango y empezaba a escuchar guapango en esos ensayos y en esas primeras presentaciones, hay un verso que se canta en el guapango que se llama eh, El apasionado. Es un son huasteco Sí. tradicional, muchos grupos lo cantan, muchos tríos. Pero hay un verso que me dejó marcado, porque dije, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo? Ese,
esa musa tradicional y esa musa popular que todos traemos, brilló también ahí. Cuando escuché un verso que decía, quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte, quisiera darte la muerte y la vida no quitarte para no dejar de verte. Ay, dije, aquí algo está brillando otra vez. Quisiera verte y no verte, quisiera amarte y no amarte, quisiera darte la muerte y la vida no quitarte para no dejar de verte. El amor que sí es, pero que no es. El Así amor es. rechazado. El amor que sí a veces, pero que a veces no. El amor que no se decide, que si nos casamos, que si no nos casamos, que si eres mi novia, que si no eres mi novia, que si sí vamos a darnos un beso o que no, pero pues me dices que sí, pero no me dices cuánto. Quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte, quisiera darte la muerte y la vida no quitarte para no dejar de verte. Y ahí comencé el estudio de la versificación tradicional. Esto que heredamos de España y desde siglos atrás, de la tradición mora, lo que es Arabia, la tradición de los versos mozárabes Claro, de España y que nos heredan tanto y tanto y tanto y tanto a la música tradicional y a la lírica tradicional de nuestro país. Ahí fue donde sí. también brilló otra cosa, la música, el guapango, el son y este verso que nunca se me olvida porque fue ahí donde dije, aquí hay algo diferente en la música tradicional. Aquí me están diciendo algo de otra manera. ¿Y para qué es la poesía? Pues la poesía existe porque no nos alcanza el lenguaje común. Totalmente de acuerdo. No nos alcanzan las palabras que usamos todos los días para expresar lo que sentimos, lo que vemos, lo que percibimos, para expresar esa profunda emoción que siento cuando veo algo, cuando alguien me platica algo, cuando soy testigo de algo. No me alcanza. Y entonces tengo que llegar a casa o que alguien me diga de otra manera lo que vi. Por eso existe la poesía, porque no es suficiente la lengua de todos los días para nombrar y decir las cosas desde la emoción. Ahí fue donde estábamos formándonos hace mucho tiempo, por ahí de mis primeros conciertos de música tradicional fueron como a los 15, 16, 17 años. A los 18 ya teníamos contratos y todo eso, ya estábamos cante y cante. Así es. Y bueno, mencioné al momento de estar leyendo su reseña, su resumen biográfico, maestro, su experiencia haciendo música para cine. Entiendo que trabajó con el director Raúl Busteros en la película Otaola, ¿estoy en lo correcto? Exactamente, se ve que me investigaste perfectamente. Hacemos la tarea, maestro. Hacemos la tarea. ¿Qué quiere que le diga? Sí, sí, sí. Nos podría contar cómo fue esta experiencia, porque pues ya hacer música para una película, pues precisamente ayer estaba con mis hijas viendo la entrega de los Óscares y me preguntaban algunos detalles de qué importancia tenía la música en una película, pues que el cine no es solamente imagen, pues no, pues por supuesto que no, la música es un protagonista, es un actor, es un personaje más dentro de una película. ¿Nos Ujú. podría platicar un poco de esta experiencia haciendo o musicalizando esta película de Otaola, maestro? Ajá, Otaola de Raúl Busteros y también Así participé es, un poco en la anterior que se llamaba Redondo y en algunas redondo. y también en otras producciones de ellos. Y también hice música para teatro, para obras de teatro, etcétera. Pero digamos, ¿para qué sirve la música en una producción cinematográfica? Finalmente lo que nos están contando es una historia, es Sí, un cuento, una historia. Nos están contando un pedacito de la vida de algunas personas o de algún personaje. Esa chispa de la narrativa
eh, en la narrativa de la imagen que inventamos los seres humanos a principios del siglo XX, es decir, ver una imagen asociada con otra imagen gracias al montaje que de dos pedacitos de película, y esos dos pedacitos de película juntos me dan para interpretar que algo está pasando, que hay un conflicto o que alguien está sufriendo algo o que quiere algo. Y entonces cuando acompaño esos pedazos de imágenes con música, lo que induzco es al espectador a que su corazón, su sensibilidad se mueva hacia un registro, se mueva a la tristeza, a la conmoción, a la empatía, al enojo, al espanto, a la ira. Entonces, conocemos la capacidad de la música de ponernos tristes o alegres de acuerdo con, pues, los acordes, las melodías, la estructura armónica, la estructura de los contrapuntos, la calidad del sonido, el volumen del sonido, y en este caso también tú tienes ahí puestos unos audífonos, y Claro. yo cuando planeo la música, pues la planeo para que lo oigas en tus dos audífonos al mismo tiempo, o oigas más fuerte en un audífono o en otro a través del balance. Y entonces eso Sí, va provocándote un estado de ánimo que pretende empatizar tus emociones con lo que va ocurriendo en la escena. Entonces, la música es un protagonista, pero es un protagonista porque apoya el vínculo emotivo con, claro. con el espectador. Es decir, si yo estoy viendo la salida del Titanic cuando sale del muelle Del puerto. y va avanzando, ¿no? Es decir, puede ser una imagen muy bella, ¿no? Verlo cómo va abandonando el puerto y se va adentrando en el mar abierto, ¿no? Si yo solo eso lo apoyo con una música tranquila, que me da un poco pie a la esperanza, a los sentimientos de empatía, de alegría, de calma, de la esperanza de decir, este barco va a llegar a su destino, pues es quizá lo que estaban sintiendo los protagonistas. Pero yo esa misma escena la puedo poner una música en tonos menores y con ritmos un poco más violentos, y entonces estoy diciéndole al espectador algo va a pasar feo. Claro. La misma escena con dos músicas diferentes me puede predisponer al espectador a prepararse o a tener vigencia de emociones determinadas. El director y el montaje y la música, todo lo que significa, es una tiranía del director. Él nos lleva donde quiere llevar. Donde él quiere. Sí, 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 sí. Un poco diferente de la novela, ¿no? Porque en la novela tú puedes detenerte y pelearte un poco con lo que está diciendo fulano, mengano, o con el argumento que te está presentando el escritor. Tú puedes detener y decir, esto no puede ser cierto, ¿de dónde lo sacó? Y vas y te detienes e investigas y vas, ¿qué significa esta palabra? Un poco puedes interactuar, detenerte, acelerar, cambiar de página, irte, y no te gustó ese capítulo y te sigues al próximo capítulo, Así etcétera. es. Pero en la película no. En la película te tienes que meter en el rebaño que está Sí. metido además en un cercado que nos puso el director, bueno, el equipo de producción, el director, la música, el montaje, la propia historia, el guión. Yo ahí no puedo participar mucho, a menos que me salga de la película, por supuesto. Claro.
Así es, maestro. Entonces, eso es lo que hacemos en el cine. Y entonces en la película Otaola, que es un ensayo cinematográfico, es muy interesante porque es un ensayo cinematográfico. Ujú, Era crear ambientes. Era una música donde se creaban ambientes. Ambientes para inducir un poco sensaciones. Porque la película no tiene una estructura tradicional. Es una ujú, propuesta eh, es una propuesta eh, vanguardista un poco ujú. de experimentación y que resultó muy interesante. Ujú. Muy bien, maestro. Bueno, como mencionábamos también hace rato, pues ya son 26 países los que ha recorrido usted con su trabajo artístico, maestro. Eh, yo sé que no quiero caer en lugares comunes, ni mucho menos, pero ¿cómo ha sido en términos generales la recepción de este arte asentado en lo que es la música tradicional mexicana que usted pues lleva a través de su trabajo artístico? ¿Cómo lo reciben o cómo lo ven en otros países? ¿Es semejante la actitud del público, la recepción del público en todos lados o en ciertos países? ¿Hay Ujú. alguna diferencia con respecto a otros? ¿Qué nos podría platicar sobre estas experiencias, maestro? Yo he visitado 26 países como cuentacuentos y como músico. Esa es la otra parte de mi trabajo. Soy narrador Ujú, profesional y soy músico profesional. Primero, México tiene un lugar privilegiado en el imaginario popular del mundo. ujú. Así es. México es muy bien recibido en el mundo, salvo en Estados Unidos, que siempre hay cierto prurito, o en las primeras metros y quizá en algunos lugares de Guatemala, donde tenemos un poquito ahí Ujú, alguna natural, ujú, nos ven como mayores y etcétera, y en Estados Unidos nos ven como menores, etcétera, ujú. salvo esos dos países. En cada uno de los países que he visitado, decir que eres mexicano es algo muy a tu favor, Ok. casi por sobre cualquier país de Latinoamérica. ¿Mm? Esta buena imagen que tiene México ha sufrido una abolladura últimamente. Y digo una abolladura como si fuera el lienzo de un automóvil y que le pega una piedrita Ujú, o que le das un golpecito. Ese lienzo limpio, brillante, ujú. de relaciones internacionales poderosas y culturales muy profundas, tiene una abolladura hoy que tiene que ver con, tú lo sabes, con esta preponderancia que tiene las actividades ilícitas. Uh-huh. Así es. Entonces, Tristemente. ahora, además de preguntarme por Chespirito, por el Chavo del Ocho, por el mariachi y por otros asuntos, por los aztecas, por los mayas, por muchos aspectos que tienen que ver por las ballenas, por Cancún, por la mariposa monarca, todo eso lo sabe la gente, ¿eh? Ujú. En lugar de, junto con eso, me preguntan, ¿es verdad que están todos escondidos y, y cuidándose y armados y porque hay una guerra, etcétera, etcétera en México? Obviamente estamos cayendo en el lugar común de los medios masivos, Claro. que por razones comerciales buscan el rating, ¿no? Eso lo sabemos, pero ignoramos, o no sé si ignoremos, quizá estoy pecando de ingenuo, el mal que se le hace a un país, a la imagen de un país, y el mal que se le hace a la relación cultural de los países. Cuando tú ponderas que en México hay una guerra contra
los estupefacientes, el narcotráfico y todo eso, no es que estemos negando esta realidad, pero la realidad artística, cultural, social y humana que tiene México sigue siendo mucho más grande, pero muchísimo más grande. Claro. Este asunto de platicar de poesía, o de música, o de cuento, o de cine, tiene un trasfondo cultural mucho más grande, mucho más trascendente de lo que nosotros vemos. Porque, por ejemplo, si nosotros, eso también lo sabes, y lo sabe mucha gente que nos escucha. Si es cierto que Brasil es el mayor campeón de fútbol del mundo. Si hiciéramos un campeonato mundial de poesía, nosotros seríamos como el Brasil del mundo. Wow. De ese tamaño te lo pongo. O estaríamos peleándonos con varios países por ser los números uno este año, el siguiente, estaría Argentina, Alemania, Sí, Brasil, sí. no sé, todos estos países que aspiran a ser los mejores del mundo el próximo año. Pues México está en esa liga, en cuanto a poesía. Nada más Así es. nacimos al mundo de la poesía con Nezahualcóyotl, con Claro. la gran poesía náhuatl de los mexicas, la cual se conoce por supuesto más en Nezahualcóyotl. Ahí nacimos, como cultura Sí. de aquí. Y después pegamos un brinco con Sor Juana. Sor Juana. Ahí estamos en un nivel muy alto. Y después pegamos unos brincos con la poesía del siglo XX. Porque tenemos a la vanguardia, tenemos a los contemporáneos, a Villa Urrutia, a Salvador Novo, bueno, Sí, sí, sí. Jaime musicales, Sabines, a Jaime Sabines, Pellicer, Pellicer y Octavio todo, Paz. Octavio Paz, José Carlos Becerra, mujeres, Elena Garro, Pita Amor, ¡ay! Muchísimo. Bueno, todo eso sería una super selección y en la actualidad, hoy siglo XXI, primeras 2 décadas, tenemos grandes, grandes, grandes poetas. Así es. Entonces, esa situación debemos de platicarla y de verla. Y por eso es tan importante y me siento súper halagado de participar en este encuentro de poesía. Es Eso lo que le iba. es honrar la palabra y el buen trabajo que se hace en México respecto a la poesía. Sí, ya es la tercera edición del Encuentro de Poetas Iberoamericanos de México, maestro. Ha participado en las anteriores, si no me equivoco. En la anterior y voy a participar en la segunda. En 2024 y va a participar este año nuevamente invitado. ¿Qué le pareció la experiencia en el encuentro pasado, donde también tuve el honor de participar, invitado por la maestra Carmen Nosal? ¿Cómo fue su experiencia, maestro? Primero debo agradecer a Carmen Nosal su gran trabajo, su gran gestión y su invitación. Si acaso merezco algo, ella lo reconoce y por lo cual yo estoy inmensamente agradecido. Eso es lo primero, la gratitud por esa oportunidad. Después decirte que las voces poéticas que se escuchan en un encuentro es muy importante tener esa variedad y esa multiplicidad de ideas poéticas, de formas poéticas, de acercamientos a la palabra. Es una gran diversidad, porque vienen poetas de muchos países y hay poetas en México que escriben de maneras muy diferentes. Entonces, nos vamos con un abanico de colores inmenso, con una variedad de tonalidades, formas, temas,
preocupaciones poéticas, asuntos teóricos que tienen que ver con esto que es la palabra y la vigencia de la poesía. Obviamente, los poetas, los que nos dedicamos al arte de la palabra de alguna u otra forma, nos dedicamos a algo que no es importante, pero que es fundamental para la vida. Esa es nuestra gran paradoja. Así es, así es. Hacemos cosas que no son importantes, pero en vez de... Ay, es que de Salud. repente me da alergia a la poesía. No, no me dé ideas, maestro, que yo también soy poeta, no se le olvide. Sí, Eh, muy cierto. entonces, nosotros nos dedicamos a cosas sin importancia que son fundamentales para la vida. Fíjate qué paradoja. Así es. Qué paradoja. Nos dedicamos a algo Alguien, muy soslayado, pero que es fundamental. alguna vez escuché, no recuerdo el autor de la expresión, maestro, que decía, el arte es inútil, el arte no tiene una aplicación práctica, porque si tú a una pieza de arte le das una función, una utilidad, como un objeto tal cual, como un objeto utilitario para la vida cotidiana, deja de ser arte y se vuelve artesanía. Es decir, si yo tomo un lienzo, un óleo y le doy forma de chiquihuite para guardar las tortillas, pues en ese momento lo convertí en una artesanía y dejó de ser arte, ¿no? Es un concepto que de alguna manera está relacionado con lo que usted comentaba, maestro. Eh, es, no es el arte así, a pesar de no tener una utilidad práctica, pero es algo fundamental en nuestras vidas, es lo que nos hace humanos, me parece. Y bueno, podríamos platicar, creo que por largas horas, maestro, sin embargo, pues nuestro tiempo y sobre todo su tiempo es limitado. Quisiera hacer una pregunta más sobre lo que platicábamos antes de iniciar la grabación, antes de entrar al Ajá, aire. sí, sí. Es sobre pues este proyecto que me parece interesantísimo, interesantísimo de poner música a la obra o a conceptos o elementos extraídos de la obra de Juan Rulfo, nada menos, de este extraordinario escritor mexicano, al que se considera pues casi el padre del realismo mágico y que influyó en otros, muchos, empezando por el propio Gabriel García Márquez. ¿Qué nos puede contar de este proyecto tan interesante, maestro? Bueno, el asunto es que el maestro Rulfo, todo el mundo lo conocemos como narrador. Muchos dicen que la mejor novela mexicana es Pedro Páramo, Pedro Páramo. es extraordinaria, y que un gran libro indispensable en la historia de la lengua española, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Uno de los grandes secretos de Rulfo es que nosotros podemos, o sea, para mí, obviamente, la expresión exterior de Rulfo es una narrativa, es una novela y son dos cuentos. Pero esos cuentos están lloviznados de poesía. Están lloviznados de poesía, de figuras e imágenes poéticas poderosísimas. Y entonces, ¿qué es Rulfo? ¿Es más poeta o es, o es narrador? Pues es un mago de la palabra. Definitivo. Es un mago de la palabra porque en el formato de la narrativa incluye figuras poéticas muy poderosas. Y entonces el trabajo es extraer esas figuras poéticas de la obra de Rulfo y convertirlas en canciones. A partir de algún elemento poético, ¿no? De algún, por ejemplo, ¿cómo inicia la novela?
Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Ah, ok, vamos a cantarlo. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, así lo dijo mi madre. Qué bonito. Y así empieza. Eso Bravo. ya es una canción. Sí. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Y eso cuando lo pones en Guapango o cualquier, funciona de maravilla. Y así hay un montón, ¿eh? En la obra de Sí, Rumi, claro. así hay un montón de frases, de elementos, de octosílabos, de endecasílabos, de heptasílabos, de quintetas, dices, qué bárbaro, aquí este señor era un poeta que de pretexto Se usó, disfrazó que se disfrazó de narrador. de narrador. Y eso es lo que estamos haciendo, esperemos grabar y tener alguna grabación ya para septiembre. Maravilloso. Ojalá se pueda, maestro. Eh, pues no me queda más que agradecerle nuevamente, maestro, por esta maravillosa experiencia de platicar con usted, de que nos haya contado pues de sus inicios, de su quehacer artístico, sus experiencias a lo largo de tantos años de carrera, y pues desearle muchísimo éxito en sus futuros proyectos, y ojalá nos podamos ver por allá en el tercer encuentro de poetas iberoamericanos en la Ciudad de Ajá. México. Solamente si me permites leerles Por favor. el último material poético que tengo, que son décimas, Sí, por favor, maestro. y se Lo llama escuchamos. La Celestina. Llamen a la Celestina, mi corazón es de atole, engorgojado pinole de iluso amor y de muina. Voy a pararme en la esquina a vender esta torpeza. La plenitud, la grandeza se disuelven, se condensan, las emociones se inciensan en copales de tristeza. A la Celestina llamen, que me consiga un cariño con sudores de corpiño, calientes gotas derramen, labio y saliva velamen sobre mi piel suspendida, postergada y afligida. En un brindis de humedad, vino de vitalidad para la furia perdida. La Celestina que venga y me traiga la promesa de alguna mujer traviesa, que en sus labios ella tenga mi nombre, que lo sostenga, que lo pronuncie y lo grite, alguien que me necesite como cómplice de lunas, que me ahogue en sus lagunas y después me resucite. Bravo. Gracias, maestro. Por amor, Por amor al arte. Y así llegamos al final de esta emisión de Por amor al arte. Gracias por acompañarnos en este recorrido cultural. Y recuerda, el arte está en todos lados. Solo necesitamos abrir los ojos para encontrarlo. Por amor al arte.